Y bueno amigos, continúa la llorantina absolutamente lamentable y vergonzosa de algunos medios de comunicación quienes se dedican, bueno, y de gente en general, de fútbol, periodistas, lo que quieran llamarme, que se dedican a joder a Vinicius por ser Vinicius Junior. Es que es muy fácil decirlo y lo repito y lo he dicho creo que varias oportunidades, muchachos. El árbol que da frutos es al que más piedras le lanzan, ¿no? Y realmente es algo que para mí está sucediendo durante prácticamente toda su carrera en el Real Madrid. Vamos a repasar varias cositas. Por cierto, qué asco del Chiringuito, intentando sacarle declaraciones polémicas al presidente del Getafe, quien ha estado maravilloso. Y sobre el final vamos a ver algo de José Luis Sánchez que les pone en su sitio de manera definitiva. Es que me parece absolutamente increíble. Si este video tiene buen recorrido, más tardecito los voy a subir uno de Moy Llorón, que también me pareció vergonzoso. Les voy a pedir una sola cosa, es lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, dentro de intro. Chicos, y me gustaría arrancar pero rapidito y calentito con esta imagen que estamos viendo en pantalla. Y es que si muchos no lo recuerdan, yo voy a seguir recordándolo durante muchísimo tiempo. Y es que no podemos olvidar que Vinicius en sus primeros partidos, no sé si concretamente el primero, con el Real Madrid Castilla, recién llegado a España, sin ni siquiera tiempo de ser un provocador como muchos quieren vendernos, recibió esto que estamos viendo de un futbolista del Atlético de Madrid. Recordemos todos aquel mordisco, solamente para que se hagan una idea de lo que le ha tocado vivir a este chico durante prácticamente toda su estancia en el fútbol español. Quiero que ahora veamos, muchachos, un par de clips que me he conseguido por ahí para colocarles un poco en contexto y hacer un poco aquello de lo que no te cuentan los medios de comunicación. Porque sí, Vinicius es el malo, Vinicius no sé qué, Vinicius no sé cuál, pero cuando repasamos bien las redes sociales, encontramos cosas como esta y como lo que vamos a ver enseguida, que nos permiten ver que a lo mejor Vinicius no es tan mala persona como seguramente muchos nos tratan de vender, ¿no? Chicos, ahí está pues básicamente lo que les decía. Y esta es la misma gente que después de cualquier episodio random en el que Vinicius les da de mamar, vienen a tratar de decirnos que la vida y el fútbol hay que tratarla con respeto. Es ese tipo de gente y es lo que me parece más increíble. Pero bueno, al final es el fútbol español. Cala más este tipo de cosas que, por poner un ejemplo, el Barça haya pagado durante más de 2 décadas al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros para condicionar el arbitraje. Vamos a pasar al siguiente de una vez. Me gustó mucho este tweet y por eso lo quiero compartir con ustedes. Va muy relacionado, por supuesto, con el tema en el que, bueno, vemos esta imagen de Coca, de Coque, te come la tostada. Recuerden aquella imagen, además, varios enfrentamientos que ha tenido Coque con Vini. Fútbol papá, el corte de mangas de Hansi Flick, fútbol papá, las declaraciones de Bordalás, fútbol papá. Y en este caso, si vemos la última imagen, colocan hay que tener respeto. Y es la doble moral con la que hemos estado han estado abordando este tema, porque obviamente no me voy a meter en ese saco jamás. Y me parece sinceramente lamentable. De todos modos, chicos, mira, como les dije al principio, a Vinicius ellos les jode porque saben que Vinicius a un nivel top es capaz de hacer que el Madrid gane no una sino 2 copas de Europa, y eso es algo que les está retumbando y les preocupa que vuelva del todo el 7. Pasamos a esta otra imagen que también es del partido para que se hagan una idea de lo que tiene que vivir este chico prácticamente semana tras semana. ¿Qué les puedo decir al respecto? O sea, es absolutamente vergonzoso. Y repito, después está la misma gente que nos está hablando de que hay que tener respeto por la afición rival, que no sé qué, que no sé. O sea, yo que conozco a Vinicius, ustedes también seguramente vemos los partidos de Vini, lo que nos ha dado y lo que probablemente le falta por darnos. Y ves estas cosas y dices, mira, es que es hasta normal que tenga ciertos comportamientos que incluso a mí alguno me ha parecido fuera de lugar. Sin embargo, yo voy a justificar absolutamente todo cuando todo un estadio sin razón aparente viene y te canta esto porque le ha salido del forro de ustedes saben dónde. Este tipejo, que por cierto en estos días se me había olvidado el nombre y subí un video en el que hablaba de él, pero se me había olvidado el nombre, ahora lo acabo de ver, encuentra esto y bueno, este club de fútbol que se llama Ciudad de Zamora, se la pasa poniendo tweets muy interesantes, ¿no? Y coloca esto. Le tomo una captura de pantalla a este tweet de este hombre que dice:
Con el 0-0 y el partido muy complicado para el Madrid, el esbirro del CTA Munuera le saca la roja directa al jugador del Getafe por este piscinazo del impresentable de siempre. Otra vez el árbitro al rescate del club tramposo, no vale la pena jugar esta liga. Y le tomo una captura de pantalla también de este hombre que dice no al periodismo de bufanda. Es que sencillamente maravilloso, muchachos. Mira, yo me pongo a repasar las cuentas que viven quejándose de cosas que, por cierto, son aciertos arbitrales y en su gran mayoría ninguno tiene absolutamente ni un tweet hablando de las 3 jornadas que, por poner un pequeño ejemplo, le robaron de manera consecutiva al Madrid la Liga la pasada temporada. Es que es absolutamente increíble, pero bueno, el lema es no al periodismo de bufanda, cuando más bufandero es que definitivamente no se puede ser. Chicos, esto de Ciro López me gustó mucho y creo que va muy en la línea de lo que les decía hace un momento con respecto a lo que puede producir insultos sin aparentes excusas, por poner o sea, que el estadio empiece a insultar a Vinicius sin explicación alguna, ¿no? Esto va muy en la línea de lo que yo les decía. Bueno, si yo no estoy diciendo que él sea un santo, yo no estoy diciendo que... ¿Con cuántos que jugadores, entrenadores, que es que con cuánta gente la ha tenido? Sale Vinicius al campo y ya está provocando al defensa, ya le está diciendo cosas al defensa. A lo mejor el defensa también le dice cosas a él. Pero si le pasa con Brasil igual, ¿eh? Bien, que no es una cuestión de que lleve la camiseta del Madrid puesta. O sea, es su manera de ser, es así, no va a cambiar. Sí. Totalmente falso, por cierto. Yo no recuerdo una imagen en el que haya ido Vinicius, por poner un ejemplo, al estadio del Alto en Bolivia. Yo no recuerdo que nada más al entrar le hayan dicho balón de playo, le hayan insultado, hayan hecho gestos ¿cómo se llama eso? Gesticulaciones de manera raciales contra Vinicius. Yo la verdad no recuerdo. ¿Por qué? Porque la gente de aquí saben la clase de futbolista que es y lo que van al estadio es a disfrutar un futbolista como Vinicius. Así que esto es totalmente falso, se los digo yo, que me he visto prácticamente toda la eliminatoria. Mucho que yo te vuelvo a repetir, que los defensas que no son santos. Lleva años así, yo no sé si cambiará. Pero puede cambiar, puede cambiar. Y también... Mira, yo es que no, lo único que tengo que añadir es lo que les dije hace un momento. Están tan preocupados de que vuelva el Vinicius que nos dio 2 Champions, que están allí. Dije, vamos a meter mierda para intentar desestabilizarlo otra vez y que vuelva a ser el pendejo sumiso de la pasada temporada. Eso es lo que están buscando. Es que no hay otra explicación. Y les digo esto porque, bueno, un impresentable como este que estamos viendo en pantalla, el hermano perdido de Quillo Barrios, se ha dedicado a hacer este tipo de cosas. Y yo creo que esto especifica perfectamente el papel tan fundamental que han tenido los medios en todo este trato a Vinicius. Me la repampinfla. Que por cierto, que carajo, un carajo de estos con esta actitud y esta manera de expresarse, o sea... Yo creo que no es de roja. Que yo creo que no es de roja. Y por cierto, ayer Fauto decía que cuando le hagan una falta de verdad, como si todas estas cosas que hemos visto no fueran de verdad. ¡Venga! A ver. Me la repampinfla. Yo creo que no es de roja. En ese tackle, yo creo que no imprime fuerza sobre el gemelo. Es cierto que si vemos la imagen detenida, es una imagen muy fea. Si la vemos detenida, congelada, esa imagen está corriendo por internet, por Twitter como la pólvora. Pero es que no imprime fuerza en ese tendón de Aquiles. Yo creo que no es roja. Y luego... Pero es que no imprime fuerza en ese tendón de Aquiles. Yo creo que no es de roja. Me la repampinfla. Por cierto, muy interesante los edits de Rafa No Me Jodas. Me parece de verdad impresionante, de verdad. Mira, y lo que les dije ayer cuando analizábamos la parte de este hombre en el que añadía pues su opinión. Yo dije, bueno, está bien, puede que sea tu opinión, lo respeto, que algo te parezca o no te parezca roja, lo puedo respetar perfectamente. A mí lo que me parece increíble es que curiosamente, vamos a decirlo así, la mayoría de las acciones que le parecen o no le parecen rojas siempre están tinturadas de blaugrana y en opiniones contrarias de blanco. No, es que me parece de locos. Por cierto, muchachos, no debemos olvidar que es entendible que esta gente, pues, que ya no está mamando del dinero del fútbol, pues intenten hacerse un lugar en los medios de comunicación para intentar rascar algunos dineritos, y teniendo en cuenta que si no haces este papel, este bochornoso papel, no te van a dar trabajo, pues es hasta entendible hasta cierto punto. Estoy calentito, no puedes decir nada. Sí, no puedes hablar, ¿no? Sí, yo le digo que ni lo toco. O sea, yo ni lo toco, él me salta. Vale, pita falta, pero me va a sacar amarilla por ni tocar al jugador y encima me dice que revisa
y que el VAR le dice que sí que lo toco y que está bien sacada la amarilla cuando ni lo toco, me parece lamentable. Munura me lo dijo, sí. Bueno, el provocador no, él hace su partido, le sale bien, los árbitros pues caen en sus faltas, en su idea, entonces lo va a seguir haciendo. Si los árbitros caen, va a seguir igual. Nada, le tocó y ya está, bueno, son cosas de fútbol, error mío por tocarle y ya está. Por cierto, mira, este último creo que estaba elegante, pero los otros dos impresentables como cualquier futbolista. A ver, yo puedo llegar a entender una cosa, muchachos, y es que son futbolistas que son tan intrascendentes, y de verdad esto lo digo con el máximo respeto del mundo, pero realmente son eso, son futbolistas que yo, de los tres, creo que el primero era Nyom, ¿no? El que expulsaron, entiendo que era Nyom, pero de los tres yo creo que le conocerán el nombre 10 o 15 personas, ¿no? Entonces tienen ese momento para darse un poquito de visibilidad, de hacerse querer un poquito y la aprovechan. Esa parte también la puedo llegar a entender, pero patéticos sí que son. Y bueno, gente, ya vamos a ir cerrando. Nos queda este de Ángel Torres, que es muy corto, y después con lo de José Luis Sánchez, que me parece que también ha estado brillante. ¿Cree que hubo polémica ayer? ¿Le perjudicó el árbitro al Getafe? Lo que pasa en el terreno de juego se queda en el terreno de juego. ¿Qué le parece la actuación de Vinicius ayer cuando salió? Un jugador que dijeron que le había llamado malo nada más entrar. ¿No tiene nada que objetar sobre la actuación de Vinicius? Buenos días. Hola, buenos días. Gracias, presidente. ¿Qué quieren que les diga, chicos? Después se quejan de que Vinicius les ignore, les acuse de racistas y de un montón de cosas, pero ven cómo van directamente al presidente del Getafe para intentar sacarle ese titular absolutamente lamentable que ellos estaban esperando, y que, por cierto, ha estado bastante elegante, y me parece que es eso. Mira, lo que ha pasado en el campo se ha quedado en el campo. Además, el presidente del Getafe, entiendo que habrá visto las repeticiones y dirá, pero es que somos muy tontos, caímos en el juego de Vinicius y se desquiciaron, tuvieron un par de acciones que efectivamente era para ser expulsado. Vamos a cerrar con lo de José Luis. Y aquí está el video, muchachos, donde aparece un tal Quique Ortiz abajo, el tal Javi Miquel, que bueno, no hace falta ni presentación, y arriba está la otra señora que también va un poquito, a veces como que se le afloja un tornillo, ¿no? Y están hablando sobre esto y la supuesta polémica, y aquí vamos a escuchar esto. La gente va a pensar que les estáis vacilando. El balón a la altura del área del Real Madrid. A la altura del área del Real Madrid el balón. Fijaos dónde está Nyom con Vinicius. ¿Dónde está el cuarto árbitro, que es el que ve y el que llama a Munera para decirle que es roja porque se desentiende del balón? Entonces, si os queréis reír de la gente, os podéis reír de la gente. Si queréis engañar a la gente, podéis engañar a la gente. Podéis engañar a la gente. El balón está casi en el área del Real Madrid. El balón está casi en el área del Real Madrid. Por eso es falta y amarilla. Y Nyom se desentiende poniéndole la mano en la cara, en el cuello a Vinicius, con el asistente al lado. Falta y amarilla. Si queréis engañar a la gente, engañad a la gente. Las imágenes os desmienten. Las imágenes os desmienten. Mala suerte, os han vuelto a cazar. Mala suerte, soportarlo ya, digerirlo. Es que me parece sencillamente de locos. Y por cierto, mira, con esa sevicia con la que habla esa señora, entendemos, es lo que les dije, muchachos. Ellos saben que lo único que les puede hacer cambiar la temporada al Real Madrid es el 7, el que lleve el 7 en el Real Madrid, y van a intentar joderlo, desestabilizarlo, para que se convierta en lo que fue la temporada pasada, que por cierto fue absolutamente lamentable. Así que bueno, esperando que lo hayan disfrutado. Si el video tiene buen apoyo, más tarde le subo el de Mo Llorón, si no lo dejamos para mañana. Así que gracias por acompañarme hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, 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 chao.